en qué es ser fiel en medio de la adversidad. ¿Quieren cerrar sus ojos conmigo? Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en el reino de los cielos, tu casa de oración, como ha sido llamada desde la antigüedad, sigue vigente aquí en esta ciudad de Oak Cliff. Todavía en esta casa seguimos orando. Todavía en esta casa se sigue proclamando tu palabra. Todavía en esta casa, Señor, a tiempo y afuera de tiempo, tus hijos y tus hijas siguen buscando tu rostro mientras pueda ser hallado. Hoy yo quiero, Señor, a nombre de la iglesia, darte las gracias por estar entre nosotros. Darte las gracias porque todavía el libro sagrado se puede abrir libremente y podemos extraer del mismo joyas hermosas, realidades bíblicas vigentes y relevantes para nuestros días. Usa, Señor, tu palabra una vez más. Que la presencia de tu divino Espíritu en esta vigilia sea palpable. Y que al concluir las horas que pasemos dentro de esta tu casa de adoración, podamos al concluir regresar a nuestro hogar bendecidos en el nombre de Jesús. Que el gozo y el espíritu de adoración que perciben mis nervios en esta reunión trascienda a través de la vía cibernética y allá en casa, donde quiera haya una tableta, un computador, algún televisor inteligente encendido, llegue la bendición de lo alto a cada uno de nuestros amigos y hermanos en la fe. Confío, Señor, que así será y que mis palabras caerán en un corazón fértil y dará fruto para la vida eterna. Te lo agradecemos de antemano, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Dígale al que está al lado suyo, prepárate para la bendición. Dígaselo. Prepárate para la bendición. Es en serio lo que va a ocurrir aquí y algo el Señor nos ha de confirmar en esta hora en tu vida y en la mía. Déjeme decirle que le creo a la palabra del Señor. ¿Quién dice amén a eso? Así que lo que leamos en la palabra del Señor lo vamos a creer y vamos a activar nuestra fe. La fe es la sustancia de las cosas que yo no veo. Y si hay algo que usted lea conmigo durante este espacio del estudio de la palabra del Señor, todavía no lo ve en su vida, todavía no lo experimenta, vaya preparándose porque está en la palabra del Señor, ha de cumplirse en su vida y ha de cumplirse también en la mía. Abramos el libro sagrado en el tremendo libro de Jueces. Jueces capítulo 7 nos va a llevar al personaje que vamos a meditar en este importante espacio. Déjeme aclararle, querida iglesia, que el día de ayer ya pasó. El día de mañana no sabremos si vendrá. Así que hoy es la noche cuando tú y yo necesitamos tomar decisiones firmes, en ser fieles, no importa qué adversidad tengamos que enfrentar. En ser fieles, no importa lo que tengamos que vivir de forma personal, no importa lo que tengamos que vivir de forma familiar o como parte del pueblo remanente de Dios. Nos ha tocado vivir en los suspiros de los últimos siglos. Pablo dice que el tiempo ya se acaba. Pablo inclusive cuando escribía decía, y yo estaré en ese gran día. Vivía sabiendo, confiado de que el cielo se iba a abrir en sus días. Y aunque no pasó, si Pablo resucitare en la tarde o en la noche de hoy, abriría sus ojos de la inconsciencia y del descanso y diría, yo estoy viendo a mi alrededor
que los días se están acabando. Él no tenía ninguna duda de que los días que él predicaba y proclamaba a Jesús crucificado, resucitado y pronto a regresar eran los últimos días. Así que hablar de adversidad es hablar de nuestros días. Saber que como cristianos tendremos que estar frente a una adversidad debe ser parte de nuestra agenda. No se sorprendan, dicen las cartas. No se asusten por lo que estemos pasando. No se asusten porque la temperatura del calor, de la tentación y del ataque del enemigo venga sobre nosotros. No se asusten, no se sorprendan, porque los días que estamos viviendo son los días finales. Los días cuando el mismo enemigo conoce, estimada iglesia, que le queda poco. Los días que cuando él se siente en su oficina para levantar una artimaña diabólica y satánica contra tu matrimonio, contra tu salud, contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu tranquilidad familiar, cuando él se sienta y estratégicamente levanta un dardo de fuego contra tu corazón y el mío, él sabe que le queda poco tiempo. Por lo tanto, los hombres y las damas de la Biblia que nos enseñaron a depender en tiempos de adversidad, es un buen tiempo para estudiarlo en nuestros días. Jacob, Juan el que bautizaba, Moisés, Elías, todos estos grandes hombres de Dios, también como Esther, Ruth, Dorcas, todas tuvieron que enfrentar alguna adversidad en su vida como dependientes del reino de los cielos. Si hasta el día de hoy tú y yo no sabemos depender de la gracia y la misericordia de Dios, estaremos viviendo días muy confusos. Porque tal vez estaríamos pensando, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto en mi hogar? ¿Por qué tengo ahora que lidiar con esta adversidad de la salud cuando había cambiado mi dieta, cuando había cambiado mis hábitos alimenticios? ¿Por qué si ahora estoy orando más? ¿Por qué ahora tengo que pasar por esta adversidad? Simplemente, amada iglesia, porque vivimos en los últimos días, cuando el enemigo está más que claro que le queda poco tiempo para lastimar nuestra tranquilidad y nuestra realidad de depender en Cristo cada día. Habiendo dicho esto, el capítulo número 7 presenta a Gedeón. Lo presenta en un momento clave de la historia de su dependencia con Dios. Gedeón cuenta el capítulo número 7 que se levantó pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor en el valle. Y Jehová le dijo a Gedeón, y yo necesito que nos detengamos por un instante en este momento. En tiempos de adversidad, Dios siempre habla a sus hijos. Alguien que diga amén a eso. Dios no se ha quedado callado en ningún momento donde sus hijos están pasando por adversidad. Le habló a Moisés, le habló a Esther, hizo que cada uno de sus hijos que dependían de él supiesen que todavía en los cielos había alguien que controlaba y era soberano sobre el universo. Así que Gedeón, en medio de esta gran realidad, frente a los madianitas, recibió la voz de Dios. Y déjeme regalarle algo. Cuando Dios habla, es bueno que tú y yo le prestemos atención. Todo lo que Dios dice a sus hijos es para bien de sus hijos. Dígame por eso, por favor. Y le voy a decir por qué. Porque la voluntad, repita conmigo esa palabra, voluntad. La voluntad de Dios es agradable, diga agradable por favor, y perfecta.
Así que cuando Dios, gracias pastor, cuando Dios se muestra, cuando Dios habla, siempre su voluntad es agradable y perfecta. No sé por qué la gente no le hace caso a Dios. No sé por qué la gente saca tiempo para dudar de Dios. No sé por qué la gente dedica tiempo a preguntarle a Dios antes de creerle a Dios y ejecutar por la fe. Pero déjeme poner en su corazón en esta noche que cuando Dios le habló a Gedeón, le habló para que supiese que todavía Dios estaba al control. Y en segundo lugar, para probarlo. Aquí nosotros podemos hablar de fidelidad todas las horas que restan hasta la madrugada. Pero al lado de la fidelidad está la prueba. No podremos nosotros saber si el estudiante pasó el examen sin primero haber obtenido el papel del profesor, haberse sentado en el pupitre o en la silla de estudiante, haber desglosado y desarrollado todo el conocimiento, haber entregado de vuelta el examen a el profesor y el profesor decir: este joven, esta señorita aprobó el examen. Pudiéramos estar hablando aquí de fidelidad durante todas las horas hasta la madrugada, pero necesitamos al lado de la palabra fidelidad hablar de prueba. Es lindo decir yo soy fiel con ausencia de prueba. ¿Fiel en dónde? ¿Dónde fuiste probado que te autodenominas fiel? Al lado de la fidelidad está la prueba. Y cuando Jehová le dijo a Gedeón en el capítulo número 7, verso 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Aquí vamos a probar este grupo. Para saber en medio de la prueba, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? Vamos a probar este grupo. Esa es mi intención como Dios y soberano. Voy a probar este grupo para saber aquí quién es fiel y quién no es. El versículo siguiente dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahí hubo una prueba. Pastor, usted nos va a hablar de cuando llegaron frente al arroyo y cuando Dios dio los detalles, el que se arrodille y lleve agua a su boca desde sus manos, lo pones en un grupo. El que se arrodille como lame el perro el agua y continúe, lo vas a poner en otro grupo. No, yo quiero que usted sepa que de los 32,000 que existían en esta escena, los primeros 22,000 se fueron sin llegar a esa prueba. No habían llegado todavía al arroyo, amada iglesia. No habían todavía recibido las instrucciones cuando ya 22,000 se fueron de vuelta a su casa. Yo no sé si usted me está captando, pero necesito que usted sepa que cuando estuve frente y dentro del estadio de los Yankees en Nueva York, me di cuenta que habían 54,251 butacas allí para ver los Yankees jugar en el gran deporte del béisbol. Y si usted no ha llegado todavía a la ciudad que nunca se apaga, no me voy a ir muy lejos, pero aquí en Arlington,
Hay 40,000 en el estadio de los Rangers, 40,300 butacas, para que nosotros tengamos un más o menos de cuánta gente andaba en el grupo con Gedeón y cuántos se fueron sin primero dar el filtro del arroyo al tomar agua. Aquella tarde se fueron 22,000 de los 32,000 que existían. Sin ninguna prueba. Todavía no había tronado. Todavía no había temblado el piso. Todavía ni habían estado cerca de los cantos militares del ejército de Madián. El primero que fue probado fue Gedeón. ¿Y saben por qué? Porque Dios envió a Gedeón a pregonar. Y ustedes dirán, pastor, pero ¿de qué se trata esto? Gedeón no había pregonado las instrucciones todavía. Y atienda bien lo que el pastor le va a decir en el nombre de Jesús. Todavía no había pregonado Gedeón. Y Dios mandó a Gedeón a que pregonara. ¿A que pregonara qué, pastor? ¿A que dijera qué? Bueno, en las primeras líneas del versículo dice que el que tenga temor, ¿qué dice la Biblia? Se levante temprano en la mañana, diría mi abuela Gloria Virgen Rivera Coto, mi abuela materna, recoja sus motetes, diríamos en El Salvador, sus chunches. Alguien que diga amén a eso. Agarre sus cosas y temprano en la mañana regrese a su casa. Pero Dios estaba diciéndole a Gedeón, te toca pregonar. Deuteronomio capítulo 20, por favor, mantengan Jueces capítulo 7 quietecito ahí. Pero Deuteronomio capítulo 20, el verso número 1, y luego voy a brincar al 5, nos da las instrucciones de qué era lo que tenía que pregonar el oficial del ejército. ¿Qué era lo que tenía que pregonar el líder del grupo? Y el capítulo 20, verso 1 de Deuteronomio dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice ahí, querida iglesia? ¿Qué dice ahí? No tengas, ¿qué cosa? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién alaba el nombre del Señor por esa gran verdad? Estoy preguntando, ¿quién alaba el nombre del Señor por esa gran verdad? Cuando sientas las ruedas de madera de los carros y del carruaje militar, tranquilo. Cuando sientas el ruido de las herraduras de los caballos entrenados para matar y para pelear, no tengas miedo. Pero eso no era lo que tenía que pregonar Gedeón. Lo que tenía que pregonar Gedeón estaba en el versículo número 5. El líder se paraba al frente y decía lo siguiente: y a los oficiales hablarán al pueblo diciendo, quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, ¿qué dice la Biblia? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien haya plantado una viña y no haya disfrutado de ella, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. Verso número 7. Y quien se haya desposado con mujer y no la ha tomado todavía, váyase y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, quien es hombre medroso y pulsinánime, vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo.
Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando de la cabeza del pueblo. Querida iglesia, cuando se fueron los primeros 22,000, todavía no se había pregonado esa instrucción. Aquí vamos a hablar de fidelidad. Aquí vamos a hablar de fidelidad frente a la adversidad sin hablar de prueba. No, querida iglesia. Como ministro ordenado de esta sagrada iglesia me toca una vez más presentar la verdad tal y cual es. Y en este último tiempo, muchos, sin que se escuche la declaración de la raya en el suelo, lamentablemente han salido corriendo. Han abandonado este precioso mensaje porque alguien los miró mal en el lobby o en el recibidor de la iglesia. Han abandonado este mensaje porque posiblemente no se hizo o se refirió a él cuando algo se logró en la iglesia. Y lastimados porque no lo tomaron en cuenta, abandonaron esta preciosa doctrina. Todavía no ha empezado el fulgor del combate. Todavía no se escucha el ruido del carruaje del guerrero. Todavía no se siente la fuerza del caballo, y blanditos de espíritu, sin convicción y sin fe, han abandonado este sagrado mensaje. Que el Señor tenga misericordia de ellos y de nosotros, por si alguien de nosotros los lastimó. Porque no todos los que hoy no nos acompañan han salido por alguna circunstancia. Muchos cargan grandes heridas que quizás nosotros mismos les causamos. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Gedeón no había hecho el llamado acostumbrado porque tenía temor. Tenía temor que cuando dijera, si alguien está haciendo una casa, por favor, y le tiene miedo a morir, porque esa era la batalla, y le tiene miedo a morir, por favor, que se vaya, que disfrute su casa. Si alguno se comprometió y tiene ya la fecha de boda y habló con el pastor Alex Domínguez para que dirigiese hermosa ceremonia como las que él conduce y preside, y está preocupado por los detalles de la recepción, qué es lo que van a comer los invitados, de qué color es la boda, cómo se van a vestir las damas o los chambelanes o los caballeros. Si está preocupado por eso, a la guerra que no vaya, que regrese a su casa y haga su boda. En otras palabras, amada iglesia, esto de vivir en el último tiempo y de ser fieles delante de la adversidad es más serio de lo que nosotros pensamos. Porque a veces es más importante el color de las damas del quinceañero que la bendición sobre la señorita y doncella de Israel. A veces lo más importante es por qué nos hizo de esta forma y no se hizo de la otra, y lamentablemente vivimos embuidos en lo que no vale la pena, en lo que no avanza en la misión, en lo que a lo que Dios no nos llamó, pero nos llamamos fieles. El pastor Pagan no ha venido aquí a dar garrotazos. Si algún espíritu maligno te está diciendo eso en el oído, eso no proviene de Dios. Pero sí he venido a hablarte claro. Yo no tengo que ofenderte, no es mi interés para decirte la verdad. Si estamos viviendo, querida iglesia, en el último tiempo, y si hoy estamos efectuando una vigilia espiritual para acercarnos de corazón al Señor, si lo estamos buscando de corazón, prepárense, seremos probados. Después de esta noche, ni ustedes ni los que nos siguen a través de la transmisión tienen excusa para decir: yo no sabía, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy pasando por esto? Estuviéramos aquí tal vez
hasta mañana a las 6 de la tarde, si yo le empiezo a contar una a una las anécdotas personales, privadas, íntimas de mi trayectoria donde el enemigo ha probado mi fe. Pero vive Jehová, que por su gracia todavía su siervo pregona el día de salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios le hizo saber a Gedeón: yo todavía estoy al control del universo. Ve, pregona. Primera de Samuel capítulo 14, el verso 6, dice: no es difícil para Jehová, no es difícil salvar con muchos. Jehová no tenía problema en salvar con aquellos 32,000. Pero tampoco, dice el versículo, es difícil para Jehová salvar con pocos. Y no tuvo problema tener y obtener la victoria frente a los madianitas con aquellos 300. Porque quiero que sepan que cuando Gedeón tuvo que poner claramente cuáles eran las instrucciones, cuando Gedeón escuchó de Dios, observa bien, si uno se arrodilla y lleva agua desde sus manos a su boca, ponlo a un lado. Y aquellos que se inclinen como lo hace un perro al lamer el agua, ponlo al otro lado. Y recuerda, esos que lamieron el agua, con esos vamos a contar, con esos 300 vamos a la batalla, porque quiero poner algo claro en esta noche. La misión no es tuya, la misión es de Jehová. Él es el que pelea. Él es el que confronta al enemigo. Él es el que se para frente al enemigo y cubre la vida de sus hijos. Es la sangre poderosa de Jesucristo que por gracia y misericordia te cubre a ti en esta noche y me cubre a mí. Alabado sea el nombre del Señor. La misión, querida iglesia, no es de la junta ejecutiva de esta iglesia. La misión no es del ministro ordenado, asignado a pregonar y proclamar la palabra del Señor. Nosotros como siervos de Dios tenemos claro que la misión es de Dios. Él es el dueño. La misión es de Dios. Tú y yo lo único que somos somos instrumentos. Los que no estaban dispuestos a arrostrar, y quizás usted está diciendo: pastor, ¿de dónde usted sacó esa palabra? Es arrastrar. No, es arrostrar. Los que no estaban dispuestos, dice Patriarcas y Profetas en la página 532, a arrostrar peligros y penurias, o cuyos intereses mundanos desviaban su corazón de la obra de Dios, no fortalecían en modo alguno al ejército de Israel. Su presencia no podía ser sino causa de debilidad. Dios hace provisión para que la alabanza de la victoria sea solamente de Él. Alguien que diga amén a eso. Dios hace cosas tan grandes en tu vida y en la mía para que solamente Él se lleve la alabanza y la victoria sobre tu vida y la mía. ¿Quién alaba a Dios? Por eso lo que Dios ha hecho en su vida es merecedor de alabarlo, porque nadie más, mi querida hermana, lo puede hacer por usted. Lo que Dios hace por nuestra juventud en la iglesia, lo que Dios hace por sus hijos y los míos, lo que Dios hace por su matrimonio, lo que Dios hace por esta iglesia, nadie más lo puede hacer. Para que la alabanza de la victoria sea totalmente de Él. Segunda de Crónicas capítulo 14 verso 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y le dijo: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene? Para dar ayuda, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra el ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios.
no prevalezca contra ti el hombre. Zacarías capítulo 4, verso 6, dice: entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A nosotros lo único que nos toca es ser fiel. No nos toca inclusive ni defender. Él se va a encargar de defendernos. A ti y a mí lo único que nos toca es ser fiel en todas las áreas. Dios elige emplear a los que solo están afectados. Y a veces usamos la palabra afectados para un término negativo. Pero yo espero aquí que los esposos sigan afectando positivamente a la esposa. ¿Las esposas dicen amén esta noche? Y yo espero que las esposas estén afectando positivo o positivamente a los esposos. Amén. Yo espero que los padres estén afectando positivamente a sus hijos y que sus hijos sigan afectando positivamente a sus progenitores. Dios elige a los que no solo están bien afectados, sino celosamente afectados por cosas buenas. Los que no murmuran por la libertad de los demás que fueron despedidos. Al cumplir con los deberes requeridos por Dios, no debemos considerar el progreso o el retraso de los demás, ni lo que hacen, sino lo que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. Déjeme darle a usted esta pincelada. Cuando aquellos 300, después de tomar y llevar agua a sus lenguas como lamen los perros, así dice la Biblia, había una gran diferencia entre el que se arrodilló y se sentó a tomar agua. Estaba el que se inclinó y llevó agua a sus manos, y estaba el que se inclinó y pasó la lengua sobre el agua como lo hacen los perros. De esos quedaron 300. Si 1, 2 o 10 de esos 300 de camino a la batalla hubiesen dicho: tuviste ayer cuando se fueron los primeros 22,000, gracias a Dios, Pastor Alex, que usted y yo estamos aquí. ¿Saben qué? Eso era suficiente evidencia de que mi corazón y el corazón del Pastor Alex no estaba suficientemente puro para ser parte de la victoria que Dios iba a efectuar delante de los madianitas. Déjeme ponérselo de otra forma. Aquellos 300 ni estuvieron enfocados en las casas que dejaron, ni estuvieron enfocados en que uno u otro se había puesto de esposado, ni estaban preocupados por su viña. Pero déjenme ser claro con ustedes. Permiso, ¿alguien está recibiendo bendición en esta noche? ¿Sí o no? A ver, dígale al que está cerca de usted: estoy recibiendo bendición. Dígaselo: estoy recibiendo bendición. No tan solo estaba preocupado, no estaba preocupado por la finca o la yarda que había dejado atrás. No estaba preocupado porque había que cambiarle el techo a la casa nueva que estaba construyendo. No estaba preocupado porque se iba a casar en 3 meses. Aún no estuvo ni preocupado por los 22,000 que se quedaron o por aquellos que se arrodillaron y finalmente llegaron a ser 300. Estaban tan enfocados en ser fieles a Dios, estaban tan enfocados en cumplir de corazón lo que Dios le había pedido a través de su líder Gedeón, que ninguna otra cosa ocupaba su mente, ninguna otra cosa ocupaba su corazón, solamente la misión de enfrentar hasta la victoria que Dios iba a provocar a aquel ejército que oprimía, lastimaba y entristecía al pueblo redimido de Jehová. ¿Cuán enfocado en Cristo estamos tú y yo en esta noche? Se fueron 22,000. Pero pastor, espérese, lo de mi casa, mire, pastor, yo soy un joven de 22 años, yo también me quiero casar. Ya usted casó al pastor Domínguez, él no lo dijo.
yo voy en la lista. Pero escúchame algo. El matrimonio es una bendición que Dios creó. Ser un joven cristiano es una bendición. Pero nunca por nada vayas a interponer el serle fiel a Dios. La Biblia me está diciendo a mí que los días se están acabando. La Biblia me está diciendo a mí que hay muchos. Lo primero que le dijo Dios a Gedeón, son muchos. Por eso aquellos que estudian la profecía saben que la profecía habla de un remanente. Es verdad que el llamado es para todos, para que todos procedan al arrepentimiento. El llamado es para todos. Los escogidos son pocos. La viña siempre ha sido más grande que el grupo de los obreros. La Biblia dice que la viña es amplia, pero los obreros son pocos. Son muchos. De un lado, querida iglesia, son muchos los que dudan de las promesas de Dios cuando están disponibles para ellos. Son muchos los que por el miedo al que dirán no cumplen la misión porque requiere sacrificio, porque requiere incomodidades. Son muchos los que por las prioridades terrenales posponen y atrasan las prioridades celestiales. Son muchos los que aún viendo las victorias que Dios da, las critican porque no son ellos los protagonistas. Son muchos los que dan la impresión de ser soldados, pero nunca irían a la batalla. Son muchos los que hablan de batalla, textean de batalla, argumentan sobre la batalla, se sacan fotos uniformados como si estuviesen en la batalla, pero nunca pondrían sus nombres para morir en la batalla. Ser fiel en este último tiempo nos invita a ti y a mí a tomar en serio la adversidad. Porque también son muchos los que sufren por causa de un soldado que no llega a rescatarlos. Son muchos los que lastimados aquí en Oak Cliff, en el Metroplex, viven sin esperanza, sin aliento. Son muchos los que conocen que existe un Dios, pero todavía no lo han experimentado. No saben que ese Dios vino, murió, resucitó y pronto regresará. Son muchos todavía. Llenarían no solamente el Yankee Stadium, sino el parque de los Rangers acabado de inaugurar. Llenarían 1, 2, 3, 10, 15 veces el Maracaná en Brasil. Fue impresionante caminar y ver ese tremendo estadio de 250,000 butacas vacío aquella tarde cuando entraba aquel gigantesco estadio. Pero de gente que vive sin esperanza podemos llenar el Maracaná miles de veces. Son muchos los que, ahogados en filosofías mundanales, desconocen el poder transformador de las Escrituras. Mi reloj dice las 7:35 y voy a honrar el tiempo por el cual fui invitado. Pero no me voy de aquí sin desafiarlos, porque el tiempo se está acabando. Y ya el pastor les dijo que ser fiel
es producto de una prueba. El que tiene el nombre de fiel es porque fue probado. Es porque está siendo probado. Aquella batalla se ganó con una trompeta, con una tea dentro de vasos de barro. Sonó el sonido de una trompeta, el anuncio y la proclamación del mensaje. Nosotros nos toca ser fieles al mensaje adventista del séptimo día. No un mensaje de una iglesia. Yo no vivo equivocado. Un mensaje con fundamento bíblico desde el 1 hasta el 28 de sus preciosas dogmas. Fieles a proclamar con una trompeta el mensaje, una luz. La técnica militar que usaron los soldados del ejército de Gedeón era que en la tea ponían luz. Era una vasija de barro, se le ponía un pedazo de tela con un combustible y ahí eso alumbraba entre la vasija más sencilla, simple, económica y barata. ¿Saben por qué? Porque en algún momento, con solamente, dicen los comentaristas bíblicos, remover, acuérdense que fue de noche el ataque, remover lo traslucente causaba confusión entre los soldados. Y no tan solo eso, en un momento dado esas teas eran lanzadas y quebradas en el suelo. Para ser fiel, aquí necesitamos entender cuán frágil somos, pero necesitamos la luz de la palabra dentro de cada uno de nuestros corazones. Aquí no hay necesidad de brillar con luz propia. Aquí hay suficiente lámpara para ser fieles en medio de la adversidad. Si usted no sabe qué rumbo seguir, la palabra del Señor le dice. Si usted no sabe qué decisión tomar, la palabra del Señor le dice. Si usted no sabe dónde avanzar o dónde detenerse, la palabra del Señor a usted y a mí nos dice: seamos fieles a esta gran lumbrera, seamos fieles a esta gran antorcha, y como soldados del último tiempo, confiemos, porque aquel día, cuando sonó la trompeta, cuando las antorchas se levantaron, hubo un grito. Y el grito fue: por Jehová y por Gedeón. Yo no los voy a invitar a gritar por Jehová y por el pastor Domínguez. Yo tampoco los voy a invitar a gritar por Jehová y por el pastor Pagán. Aquí somos parte del barro quebrado que sirve en la casa del Señor. Pero sí, yo lo voy a invitar a gritar por Jehová y por la misión, porque al lado suyo hay alguien que necesita de Jesús. Sea fiel salvando a alguien más. Pero pastor, es que ese hombre es difícil. Sé fiel en medio de esa adversidad. Confía, plenamente confía que el que te llamó te capacitará, te acompañará y te dará la victoria. Estimada iglesia de Oak Cliff, aquí presente y aquellos que nos siguen a través de la transmisión, que Jehová Dios les bendiga.
que siga resplandeciendo su rostro sobre esta preciosa iglesia. Que el Señor les acompañe cada día de su vida con su sagrada y eterna misericordia, y que en cada una de sus vidas, al igual que en la mía, haya paz mientras enfrentamos cualquier adversidad. Les tengo una buena noticia: Él estará con nosotros. Ayúdame, iglesia, ustedes lo saben. Dígalo, querida iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Cariñoso Padre, que lo expresado de tu sagrada palabra haya caído en el corazón de tus hijos y que dé fruto para la vida eterna. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén.